Imaginen la escena. Estamos en el año 605 a.C. Un imperio poderoso conquista una nación. Pero no solo se llevan el oro y los tesoros, no, se llevan algo mucho más valioso, el futuro. Se llevan a los jóvenes más brillantes. Y entre ellos están Daniel y sus amigos, arrancados de su casa para ser reprogramados por sus captores. Esta no es solo una historia de exilio, es una historia de convicciones puestas a prueba en una crisis total. Y esta historia, aunque es antiquísima, nos lanza una pregunta que no podría ser más actual. ¿Cómo le hacemos para mantener nuestra identidad cuando todo a nuestro alrededor nos presiona para que cambiemos? Ese, justamente, es el corazón del conflicto que vamos a desglosar hoy. Primero, lo primero, pongamos el escenario. Para entender la decisión de Daniel, es clave entender su mundo. Un mundo que, de la noche a la mañana, se había puesto completamente patas para arriba. Y aquí hay un detalle crucial. Esto no se vio como, ¡qué mala suerte tuvimos! No, la perspectiva es que el Señor entregó al rey. Esto cambia todo. Significa que incluso en medio de la peor catástrofe, se entendía que había un propósito más grande. Babilonia no era simplemente un conquistador. Era en cierto modo una herramienta. Ahora hablemos del plan de Babilonia. Porque miren, no se trataba solo de conquista militar, iba mucho más allá. Se trataba de asimilación. La estrategia era, la verdad, brutalmente simple. Tomar a los mejores, borrarles el pasado y reemplazarlo con una identidad babilónica nuevecita. Y échenle un ojo al nivel de exigencia, Nabucodonosor no quería a cualquiera. Buscaba jóvenes de la realeza, sin un solo defecto, buena apariencia, pero eso no era todo. Además, tenían que ser sabios, inteligentes, con una capacidad de aprendizaje y entendimiento fuera de serie. Básicamente quería reclutar a la élite, al Dream Team de esa generación. Y para lograr esta transformación, crearon un programa intensivo de 3 años, basado en 3 pilares. Primero, reeducarles la mente. Un lavado de cerebro con la cultura babilónica. Segundo, reculturizar sus hábitos, meterles la cultura por el estómago, con la comida y la bebida de la corte. Y tercero, el golpe más directo, el más personal, renombrarlos, borrar su identidad desde la raíz. Y esto de los nombres es un ataque directo a su ser. Fíjense nomás en los significados. Daniel, que significa Dios es mi juez, de repente se llama Beltesazar, en honor a un dios pagano. Cada nombre que honraba a su dios fue sistemáticamente reemplazado por uno que glorificaba a los dioses de Babilonia. El objetivo no podía ser más claro, que se olvidaran por completo de quiénes eran. Pero, y en medio de toda esta maquinaria de asimilación, de esta presión brutal, Daniel hizo algo. Trazó una línea en la arena, una línea roja, un punto de no retorno que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y aquí está el momento clave. Dice que Daniel propuso en su corazón. ¡Qué frase! Y ojo, esto iba muchísimo más allá de la comida. No era una cuestión de dieta. Aceptar el menú del rey era simbólico. Significaba aceptar todo su sistema, su cultura, su dependencia de él. Y esa fue la línea que Daniel simplemente no estaba dispuesto a cruzar. Pero lo más fascinante es cómo lo hace. Daniel no se revela a lo loco, no da un portazo, no, usa la sabiduría. En lugar de un desafío frontal, presenta una contrapropuesta increíblemente inteligente, una apuesta de 10 días. Su estrategia fue magistral. Se acercó al que estaba a cargo con todo el respeto del mundo, nada de arrogancia. No le dijo «me niego a comer», sino que le ofreció una alternativa, una prueba, una salida que de hecho hasta le convenía al oficial. Una jugada que demuestra una madurez excepcional. Y todo se iba a decidir en esto. 10 días, una prueba corta pero de un riesgo altísimo. Su fe y su convicción se iban a medir de una forma que todos pudieran ver. Y no olvidemos que el oficial se estaba jugando la vida. Si estos muchachos se veían desnutridos, el que pagaba era él. La propuesta fue súper simple. Mira, danos 10 días, solo legumbres y agua. Y después de esos 10 días, tú mismo nos comparas con los demás y decides. ¿Se dan cuenta? Con esto, le entregó al oficial todo el control para que él diera el veredicto. Una movida maestra. Y así, la prueba comenzó.
10 días que iban a definir su futuro en Babilonia. A ver, veamos el resultado, porque fue en contra de todo pronóstico. El contraste es asombroso. Por un lado, el miedo del oficial era que se vieran pálidos, enfermos, demacrados. Pero la realidad, ¿cuál fue? Después de solo 10 días, sus rostros se veían mejor y más robustos que los de todos los que comían el banquete del rey. Daniel entendía un principio clave. Su bienestar no dependía de la comida del rey, sino de su fidelidad. Pero esperen, que la historia no acaba ahí. Avancemos rápido 3 años en el tiempo. Llega el examen final. Y no es cualquier examen, es una entrevista personal con el mismísimo rey. El resultado fue contundente. De todos los jóvenes reclutados, no encontró a nadie como Daniel y sus 3 amigos. Es más, el rey hasta lo cuantificó. No dijo, son un poco mejores, no, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y sabios de su enorme reino. Aquella decisión de mantenerse firmes no solo no los debilitó, sino que los catapultó a un nivel que ni el rey podía creer. Entonces, después de todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran lección? Yo creo que se trata de pasar de ser influenciado a tener un impacto de verdad. El punto clave es este. En vez de ser como una hoja que se la lleva el viento de la cultura, ellos eligieron ser como un árbol, con raíces bien firmes. No se dejaron influenciar, buscaron influir. Y demostraron que la integridad no es algo pasivo, no es quedarse quieto, es una fuerza activa que puede cambiar por completo el entorno. La fuente de esta historia lo resume con una imagen muy potente, llamados a ser cabeza y no cola. ¿Qué significa? Pues a liderar en vez de solo seguir. A ser un punto de referencia, no a alguien que simplemente se mezcla para encajar. Es un llamado a liderar con el ejemplo, incluso cuando se parte de una posición que parece débil. Y todo esto nos trae de vuelta a esa primera pregunta, pero ahora es una reflexión más personal. En un mundo que constantemente nos empuja a asimilarnos, a adoptar sus valores, la historia de Daniel nos deja con esta pregunta en el aire. ¿Dónde está nuestra línea? ¿Qué es eso que para cada uno simplemente no es negociable?